Hola gente, vamos a ver hoy día lo que es gramática de gráficos con ggplot2, pero nos vamos a quedar en visualizar tipos de gráficos. Va a ser una introducción muy general a las distintas figuras que podemos tener y más posteriormente en otros videos vamos a ver más cosas sobre mapeos estéticos y escalas, ya que eso lo tengo pendiente. De momento vamos a seguir con mis apuntes del curso de Andrés Cruz de Programación en Ciencias Sociales y vamos con ello. Bien. Yo aquí combino en estos apuntes un poco de teoría y práctica sobre cómo utilizar distintos tipos de gráficos en R y más específicamente vamos a ver como univariados discretos, es decir, gráficos de una variable discreta, el gráfico de barras, univariados continuos, gráficos de una variable, de cómo se distribuye una variable continua con los histogramas y los gráficos de densidad, gráficos bivariados continuos, que son gráficos de líneas y gráficos de puntos, y los bivariados mixtos, ¿ya? O sea, que tienen una variable continua y una variable discreta, que podemos utilizar gráficos de columnas, boxplots, y gráficos de violín, etc. El boxplot y el gráfico de violín también he visto que se utiliza para una sola variable, pero en distintos grupos, ¿ya? Es decir, por ejemplo, el porcentaje de uso de Internet y te comparan cómo lo usan los distintos sectores socioeconómicos, ¿no? Bueno, eso igual ya son dos variables. Entonces vamos con univariados discretos, el gráfico de barras, que son estas típicas barras rectangulares, cuyas longitudes son proporcionales a los valores representados. Vamos a ver el clásico, ¿no? Por ejemplo, si queremos ver la distribución de alcaldes por coalición en base a CACEN 2017 y EMOL, que es la base municipios, escribimos ggplot, el nombre de nuestra base municipios, el mapeo estético, ¿ya? Con la variable que vamos a usar, que es alcalde coalición, más la figura geométrica que vamos a utilizar en este estilo, en este caso, geonbar. Geonbar es el que se utiliza para gráficos de barras. Vamos a ver cómo queda mientras carga. Que eso es lo otro, mi R demora un poco. Ahí está. Bien. La variable X es alcalde coalición, la variable Y es el conteo, la frecuencia. Bien. Podemos agregar color a este gráfico con el argumento fill aquí en la estética, ¿no? Base de municipios, nuestro dato primero, después para modificar la estética escribimos que la variable X va a ser alcalde coalición y fill vamos a rellenar la variable alcalde coalición. Bien. De nuevo vamos a utilizar guión bar. Noten que estamos trabajando por capas. Ahí nuestro gráfico se ve un poco mejor. Bien, ahora vamos a modificar las etiquetas. Para eso, si se fijan hasta acá, el gráfico es lo mismo. ¿Ya? Escribimos ggplot, la base municipios, el mapeo, que va a ser una estética con la variable X coalición. Aquí yo igual le voy a poner fill alcalde coalición, porque me gustó cómo se veía, más bar, más las etiquetas. El título va a ser número de alcaldes electos por coalición, X va a ser coalición, Y va a ser total o frecuencia también, y la fuente va a ser EMOL 2017, o sea, EMOL 2015 y CACEM 2017. Acuérdense de cerrar aquí el paréntesis porque a mí se me va siempre. Y ahora veamos cómo nos queda. Y ahí tenemos un gráfico. Y esto me parece que también lo podemos modificar si yo acá en las labs le pongo fill. Vamos a probar. No me acuerdo tanto. Ah, sí pudimos. Y ahí nos queda un gráfico lindo, ¿no? Igual ahí podríamos modificar esto un poco. Bien, entonces siguiendo con el histograma,
el histograma es un tipo de gráfico de barras porque sigue la misma lógica, ¿no? Barras que miden la frecuencia de la distribución, pero se utiliza para variables numéricas continuas, es decir, ya no es la misma lógica, porque el gráfico de barras es para discretas. Entonces, el histograma sirve para tener una aproximación a la distribución de una variable en la muestra, como la altura o el peso, o la población, yo lo suelo ver así. Así pues, podemos evidenciar comportamientos, observar el grado de homogeneidad de la muestra, el acuerdo entre los valores de todas las partes que componen la población o la muestra, o en contraposición podemos observar el grado de variabilidad, ¿no? Es decir, si se distribuye de manera homogénea o si cambia mucho, y por ende la dispersión de todos los valores que toman las partes. El histograma nos sirve para ver la dispersión. También es posible no evidenciar ninguna tendencia en el histograma y obtener que cada miembro de la población toma por su lado y adquiere un valor de la característica aleatoriamente sin mostrar ninguna preferencia o tendencia, entre otras cosas, ¿no? Bueno, ahí hay que interpretar el histograma, depende de la figura que tengamos. Podemos ver tendencias o podemos ver comportamientos muy aleatorios. R nos permite tener un histograma automático con la función geomHistogram. Este es el comando, la especificación geométrica, geomHistogram. Además de ello, la función contiene una serie de argumentos que nos permiten modificar el histograma. Tenemos bindwidth, ¿ya?, igual a un número que determina el ancho de las barras. Boundary, igual un número que determina el punto de partida de las barras y que por defecto es 0 y preferimos que sea 0. Y closed, que puede ser left o right, que determina el sentido en el que cierran los valores. Si el histograma cierra a la izquierda, si cierra a la derecha. Vamos a ejemplificar examinando la distribución del porcentaje de población rural en la comuna. Para eso, la manera más simple de hacer el histograma es ggplot, la base, que en este caso es base de municipios, el mapeo estético, que en este caso X va a ser el porcentaje de población rural, que es por C, rural, más geomHistogram. Y esto me va a generar la siguiente figura. Bien, por defecto el bindwidth es 30. ¿Mm? Y con un bindwidth de 30, esto se nos ve así. Así que tenemos que elegir uno que se vea mejor. Así que vamos a ver cómo luce utilizando los argumentos señalados. En este caso yo estuve probando. Vamos a especificar que el bindwidth sea de 5, que el boundary sea 0 y que cierre a la izquierda. Todo lo demás lo vamos a dejar como estaba. Aquí yo le agregué etiquetas, le puse un título, distribución del porcentaje de población rural en las comunas, la variable X, porcentaje de población rural, y la variable Y, frecuencia. Y el histograma se ve así. Se ve diferente, ¿ven? Ahora, puedo crear información sobre cómo varía la distribución de manera más explícita agregando la función geomDensity, ¿ya?, y unos ajustes para determinar la densidad y la probabilidad. Bien, aquí para esto vamos a especificar, aquí lo que cambia es, aquí en geomHistogram, especificamos un mapeo estético donde nuestro eje Y contenga la densidad, y eso se escribe con 2 puntos, density, 2 puntos. Luego, todo lo demás es lo que ya vimos. El bindwidth, que es el ancho de las barras, va a ser igual a la densidad de la variable de porcentaje rural, ¿no?, distribuida en las barras. ¿Ya? Boundary va a ser 0, va a cerrar a la izquierda. Vamos a especificar ahora la función densidad, geomDensity, va a ser llenada roja con alfa. Alfa es la transparencia de 0.2, porque si no nos va a quedar un color superpuesto y no queremos eso, queremos que sea transparente, más las etiquetas. Entonces, viendo cómo queda esto, un gráfico así. Esto es la probabilidad, me sale frecuencia, pero me equivoqué. Bien, podemos querer saber cómo varía la distribución por regiones y en ese caso es bueno agregar una faceta. En este caso, si se fijan, tenemos el mismo gráfico anterior,
Esta vez no tenemos una función de densidad, pero tenemos un bandwidth de 5, un boundary de 0 y cierre a la izquierda. Es el mismo gráfico que hicimos anteriormente, pero ahora vamos a separarlo con phased graph porque solamente estamos usando una variable en regiones. Y esto lo que va a hacer es replicar el mismo gráfico, el mismo histograma para cada región, ¿ya? Por comunas. Va a demorar un poco, pero finalmente ahí está. Este es el porcentaje rural en las comunas. Entonces vemos, por ejemplo, que en la región metropolitana es la frecuencia de población rural cero es mucho más alta que en otras regiones donde está más uniformemente distribuida. Entonces, sigamos. El gráfico de densidad visualiza la distribución de datos en un intervalo periodo continuo, y este gráfico es una variación del histograma que usa el suavizado de Cerner para trazar valores, ¿ya? Permitiendo distribuciones más suaves al suavizar el ruido. Los picos de un gráfico de densidad ayudan a mostrar dónde los valores se concentran en el intervalo, es más probabilístico. El gráfico de densidad tiene una ventaja en los histogramas porque es mejor para determinar la forma de la distribución, puesto que no se ven afectados por el número de contenedores o barras utilizadas. Los contenedores son las categorías. Por ejemplo, aquí hay 1, 2, 3, 4, 5 categorías. En un gráfico de densidad esto no es un problema. Entonces, intentemos ver con un gráfico de densidad cómo se distribuye, que esto es tan fácil como utilizar Young Density. De hecho, ya lo hicimos antes. Así que ggplot en la base de datos, el mapeo estético, que nuestra variable X va a ser el porcentaje de población rural, y la densidad. Y así se nos distribuye. Ahora, quizás no estamos satisfechos con esta manera de representarlo, por tanto, vamos a agregar algunos mapeos, ¿ya? Por ejemplo, aquí es muy importante poner stat density, position igual identity, geom igual line y color igual red. Esto va a determinar la forma que va a tomar este gráfico. Me va a generar un gráfico más llamativo. Esto va a ser rojo, va a estar cerrado. Y las etiquetas. Las etiquetas ya es lo que ya hemos visto. Acá la novedad principal es esto que le puse en stat density. Bien, vamos a ver. Bien. Es un gráfico bastante similar si se dan cuenta. Ahora, podemos, como ya aprendimos, agregarle facetas a nuestro gráfico. Y aquí vamos a, la faceta que agregamos es la región. Es decir, este mismo gráfico se va a replicar en cada región. Y aprovecho de recomendarles esta página plot.ly/ggplot2 porque van a poder profundizar en todo esto que yo estoy viendo muy por encima. Hay varias maneras de contestar esto, o sea, de armar este tipo de gráficos. Bueno, hecha esta introducción, vamos a ver los gráficos bivariados continuos. Uno de ellos son los gráficos de líneas que se utilizan para mostrar el valor cuantitativo en un intervalo o intervalo de tiempo continuo, ¿ya? En ciencia política se suele usar para dar cuenta de la evolución de una característica en el transcurso de los años, como cómo va evolucionando la inflación o cómo va evolucionando el número de partidos, y se usa con mayor frecuencia para mostrar tendencias y relaciones o dar un panorama general de cómo una variable se desarrolla en el periodo. Por ejemplo, en un trabajo de Negreto que yo estaba leyendo, te mostraban cómo evolucionaba el número de constituciones que involucraban mecanismos más flexibles para elegir presidentes. ¿Ya? Los gráficos de líneas se representan dibujando primero los puntos de datos en una cuadrícula cartesiana y luego conectando una línea entre estos. Por ejemplo, aquí escribo ggplot, nuestra base de datos, filtramos un país, Chile, porque vamos a trabajar solo con Chile, y luego en el mapeo estético especificamos una variable X, el año, muy importante, que la variable X sea el año, y una variable Y que sean los robos. Entonces, viendo esto, me queda algo así.
Así evoluciona el número de robos de Chile por año. Ahora podemos agregarle puntos al gráfico para una presentación más amigable añadiendo GeoPoint a nuestro gráfico. ¿Ya? Es decir, hasta acá es lo que ya hicimos. ggplot, la base, filtramos, la trabajamos, escribimos el mapeo que va a ser x igual año, y igual robos cada 1000 habitantes. Y agregamos geoonline y a eso le agregamos geopoint. Ahora, estos gráficos de líneas no quedan tan bonitos cuando uno los hace con muchas líneas, entonces no recomiendo hacer eso, yo ya lo he hecho, pero no son tan claros. También es cierto que solemos trabajar con más de una línea, ¿ya? Intenten hacerlo con menos de 10. Supongamos que queremos comparar la evolución de los robos anuales de Chile y Uruguay. Para realizar este gráfico tenemos que agrupar por países y filtrar. La función AES tiene argumentos que nos permiten hacer esto con group igual X y shape igual X. ¿ya? Con shape vamos a modificar la forma del punto. ¿ya? Y color X especifica el valor de la línea, pero en este caso no vamos a utilizar la función color, que es la que colorea la línea, porque eso no se ve bien cuando lo imprimimos. Entonces es mejor modificar las formas. Entonces en este caso ocupamos base robos CS, luego filtramos que el país esté contenido en Chile o Uruguay, hacemos el mapeo que va a ser X año, Y robos la tasa cada 100 habitantes, en el grupo elegimos país, en shape elegimos país, luego hicimos geoonline y después geopoint. Bien, y ahí podemos ver que los robos en Uruguay son bastante más que en Chile por tasa cada 100.000 habitantes. Se nota mucho en el gráfico. Ahora también podemos modificar el tipo de línea que vamos a usar y esto es especialmente útil si vamos a trabajar varios casos, de 5 a 6 casos yo creo. Esto lo logramos modificando la estética dentro del argumento geoonline, lo que se escribe geoonline AES de estética, line type igual variable, la variable que vamos a elegir, en este caso país. Aquí yo también utilicé una escala de X continua, ¿ya? Scale X continuous, para modificar la escala del gráfico. Esto ya no lo vamos a ver hoy, ¿ya? Pero se los tengo que mostrar. Para esto establecemos que se quiebre, ¿ya? Que la escala, que el eje se quiebre en la siguiente secuencia, que vaya de 2014 hasta 2016 por 1, es decir, 2014, 2015, 2016. ¿Por qué elegí esto? Porque es Argentina. ¿ya? Y recuerden que en Argentina teníamos muchos valores NAs antes de 2014, por eso partí de 2014. ¿ya? Y se ve así. Entonces aquí establecimos un color en color, pero si yo no estableciera el color, como se vería en una impresión probablemente, si yo lo imprimo, las líneas sigue notándose la división por línea, ¿no? Esto sería Uruguay, este tipo de línea sería Chile y este tipo de línea sería Argentina. Entonces es recomendado escribir esto en la línea, line tip igual país. Geoline, estética, line tip igual la variable que van a usar, que en este caso es país. Bueno, el gráfico de puntos es también el llamado diagrama de dispersión y utiliza las coordenadas del plano cartesiano para mostrar los valores de dos variables para un conjunto de datos. Y este gráfico es útil para establecer correlaciones, pues se utiliza cuando una o varias variables están bajo el control del experimentador, o también podemos usarlo en estudios observacionales. En ciencia política, el control que tenemos de los fenómenos no es tanto, pero por convención la variable independiente se sitúa en el eje X y la variable dependiente en el eje Y. Un diagrama de dispersión suele sugerir varios tipos de correlaciones entre las variables con un intervalo de confianza determinado. La correlación puede ser positiva, negativa o nula, y eso es lo que los gráficos de dispersión nos ayudan a ver. Podemos también dibujar una línea de ajuste con el fin de estudiar la correlación entre variables, recordando que correlación no es igual a causalidad, y este procedimiento lo estudiaremos más adelante y más en profundidad en una sesión dedicada a las regresiones lineales, que eso es ya cuando veamos análisis de datos. De momento intentemos realizar un gráfico que estudie la correlación entre la edad promedio de una comuna y el porcentaje de participación en la iglesia. Ahora, hice esto porque vamos a ver que aquí no hay una correlación clara.
Es decir, tenemos pocas observaciones para las personas más adultas. ¿Ya? Y, sí, esto es un jump point. Ahora, lo que puede pasar es que algunos gráficos, algunos puntos se superpongan, ¿ya? Aquí no es el caso, pero puede suceder. Cuando tengan puntos superpuestos que se les va a ver muy extraño, ¿ya? Se les va a ver muy uniforme todo, pueden agregar ruido con la función jump jitter, que lo que hace es aleatorizar un poco la posición de los puntos. Nada exagerado. Pero en este caso, como tenemos dos variables continuas, jump point está bien. ¿Por qué? Porque en este caso los puntos no están bien superpuestos. Otra cosa que pueden hacer es denotar el alfa del punto. Que con alfa se están haciendo transparentes y donde están los puntos más oscuros significa que hay valores superpuestos. Ahora, este gráfico no demuestra ninguna correlación clara, está todo concentrado aquí. Tenemos casos de gente de 40 años que participa poco en la iglesia, pero también que participa mucho. Así que para eso podemos determinar la correlación con la función core. Entonces, core, base municipios, signo peso, edad promedio. Esto es importante si vieron los primeros videos porque esta función core no está pensada para el ecosistema de paquetes Tidyverse, así que hay que operar con rbase y la función de rbase para operar entre variables de una base de datos es el signo peso. Entonces, si yo calculo esto, me tira una correlación muy baja de 0.02. Es negativa, pero no es significativa. Primero ahora calculando el porcentaje de pobres en situación de indigencia y el porcentaje de uso diario de Internet con una nueva correlación. Aquí la correlación es alta, menos 0.6, y es negativa, lo que significa que mientras mayor porcentaje de pobres en la línea de pobreza estadística, menor es el porcentaje de uso diario de Internet. Esta relación es mucho más marcada y podemos verla de forma clara en el gráfico de puntos, pues va a haber una tendencia a que aumente una variable conforme disminuye otra. ¿Ven? Cuando aumenta el porcentaje de población bajo la línea de pobreza, disminuye el porcentaje de uso diario de Internet. Ahora, ya que tenemos una correlación negativa fuerte, queremos hacer que esta información aparezca en nuestro gráfico y esto lo podemos lograr con la función annotate, entre paréntesis, entre comillas, text igual coordenada X y igual coordenada Y y label, la etiqueta igual correlación. Agregando este código, esto es lo importante porque nuestra correlación es un número de menos 0.62, nos va a quedar lo siguiente. Que la correlación es menos de 0.62. Y si ustedes quisieran agregar un R cuadrado, si esto fuera una regresión lineal de dos variables, también podrían ponerlo con este mismo método, annotate, entre comillas text, eso es importante, x igual 40, que es la posición que va a tener, si se fijan está aquí, en el eje 40, o sea, en el valor 40 del eje X, y igual 60, si se fijan está en el valor 60 del eje Y, y la etiqueta, lo que va a decir correlación, los puntos, esto es una línea en blanco, si esto no estuviera, estaría así, en el mismo espacio. Entonces, esto que estaba puesto, significa que se salta un espacio, o sea, se salta una línea, y te lo ordena así. Ahora, podemos agregar un método de regresión lineal entre las variables con geom smooth, y esta función nos permite especificar el tipo de relación entre variables con el argumento method igual x. Entonces vamos a poner method lm, que es la regresión lineal estándar, ¿no? Por lo que no es necesario, o sea, es modelo lineal model, por lo que no es necesario escribirla. Entonces vamos a escribir ggplot, base municipios, el mapeo con x igual porcentaje de población, y bajo la línea de pobreza, y el porcentaje de uso diario de Internet, más jump point, más jump smooth. El método va a ser el modelo de regresión lineal y va a estar en rojo, más lo que ya les había dicho.
la correlación. Me está quedando largo este video, entonces yo creo que va a tener que ser largo nomás. Ya cometí ese error. Y así me quedaría. ¿No? Hay un intervalo de confianza, si se fijan, en cómo se comportarían los puntos. Aquí creo, me parece, que nuestro R cuadrado sería más o menos bajo, ¿eh? Que significa que la variable independiente no explica del todo bien la variable independiente. Recuerden que correlación no es causalidad, pero no tengo manera de testearlo aún. Si no especificamos el método, el ajuste se realiza de forma automática. Por ejemplo, quizás no queremos el intervalo de confianza en nuestro gráfico y podemos arreglar esto con el argumento SE, que es standard error, es error estándar igual F, que significa false. ¿Ya? Es lo único que vamos a agregar. Ahora, esto ya lo siguiente, aquí ya no aparece el intervalo de confianza. Lo siguiente ya se los mostré, que es dotar a los puntos de mayor transparencia, en este caso con alfa. ¿Ya? La función alfa siempre va a ser transparencia, y en este caso va a ser un alfa de 0,3. Ahora los puntos son transparentes. Por último, agregamos etiquetas, el título, el nombre del eje X, el nombre del eje Y y la fuente. Y ahí me queda un gráfico. Y si no me gusta cómo se ve eso, le puedo agregar un tema. Tem igual BW. Y ahí tenemos un gráfico. Ahora, gráficos bivariados mixtos. El gráfico de columna es un tipo de diagrama de barras, es lo mismo que un diagrama de barras, pero a diferencia del gráfico de barras convencional, se puede usar con dos variables. ¿Ya? Por ejemplo, supongamos que queremos saber el porcentaje de alcaldes reelectos por coalición. Entonces, lo que vamos a hacer es tomar la base, agrupar, ya es muy importante, vamos a operacionalizar con la base, vamos a agrupar la base por alcalde coalición, después vamos a hacer un resumen agrupado con el porcentaje de alcaldes reelectos, que va a ser igual a la suma de alcaldes reelectos partido en n, ¿ya? Que es la frecuencia, que estamos operando con las tablas que hace el mismo tidyverse. Mapping va a ser igual a X, el alcalde coalición, y Y el porcentaje de alcaldes reelectos, que es la variable que estamos creando acá, y a eso le vamos a hacer un gráfico de columnas. Y se me vería así. El porcentaje de alcaldes reelectos es mayor en la nueva mayoría que en Chile Vamos. Ahora agregamos la estética y modificamos, o sea, agregamos las etiquetas y modificamos la estética del gráfico. Fíjense que acá yo agregué guides, creo que se pronuncia, fill igual F. ¿Y por qué agregué eso? Porque si yo esto no lo pongo, me va a hacer esto de acá. Me va a agregar al costado como etiqueta las coaliciones. Y yo a esto le podría cambiar el nombre, como ya les mostré poniendo acá en labs, fill igual coalición, pero es información redundante, puesto que está en el eje X. Entonces, para sacar eso, ocupamos guides. Porque el llenar, el fill, que agregué acá en el mapeo, por alcalde coalición, lo vamos a cancelar. ¿Ya? Como etiqueta, como guía, lo vamos a cancelar. Entonces, va a seguir el color, va a seguir llenado, pero ya no me va a aparecer como guía al costado del gráfico, que me parece importante porque es muy importante que el gráfico no te dé más información de la necesaria. Ahora, este tipo de gráfico suele ser horizontal y podemos voltear el eje de coordenadas con core flip. Ya después voy a mostrar mejor cómo hacer esto con otros programas que hay para hacerlo de una manera más cómoda.
y ahí volteamos. Entonces lo que había puesto en el eje X te va a aparecer en el eje Y, y lo que habías puesto en el eje Y te va a aparecer en el eje X. Pero si se fijan, está ordenado con eje X e eje Y. O sea, está ordenado como un gráfico normal y después lo doy vuelta. Pero no es escribir el eje Y, no es escribir el eje X en el eje Y, ni viceversa. Esto lo vamos a ver mejor a futuro porque ahora me está quedando muy largo el video. Ya, por último está el boxplot, que es un tipo de gráfico muy usado en ciencias sociales porque nos permite identificar la distribución de los cuartiles de la muestra, las barras de error, la presencia de valores outlier, y es muy fácil de leer. Entonces, supongamos que queremos relacionar el porcentaje de profesionales por región. Vamos a usar la base municipios, el mapeo estético va a tener como variable X la región, como variable Y el porcentaje de profesionales, vamos a agrupar por región y vamos a agregar como figura geométrica el GeoBoxPlot. Luego vamos a modificar las escalas con Scale X Continuous, ¿ya? Que va a quebrar en la siguiente secuencia, que vaya desde 1 a 16 de 1 en 1, by 1, ¿ya? Que va a ser como se quiebre la escala X, más las etiquetas, ¿no? Que no se las leo porque ya las van a ver. Bien, y ahí tenemos aquí tenemos cómo se comporta, esto que está, el inicio de la caja es el primer cuartil, esta línea de acá es el segundo cuartil, la mediana, esta línea de acá es el tercer cuartil, los bigotes son el rango intercuartil, me parece, y acá en 1, los puntos que están fuera de las líneas son los valores outliers. Ahora, quizás queremos ver qué comunas son los valores outliers en el gráfico y para eso vamos a ocupar la función jumpText, pero antes vamos a filtrar la base porque no queremos que nos salgan todas, solamente los puntos. Así que vamos a usar todas esas comunas con porcentaje de profesionales superior a 30, es decir, las que están acá. Y con este filtro, que es este de acá, vamos a trabajar. Aquí el filtro lo puse en jumpText, esto es lo único que cambia. jumpText igual base municipios, pero luego filtra el porcentaje de profesionales mayor que 30. Eso es lo único que cambia. Y después que haga el mapeo estético, mapping igual a es, todo esto está dentro de jumpText, no sé si se nota. Todo esto está dentro de jumpText, igual a la comuna. Y esto se va a ver así. Entonces, las comunas con un porcentaje de profesionales superior al 30% serían Concepción, Santiago, La Reina, Ñuñoa, Las Condes, Vitacura y Providencia. Ahora, el gráfico de violín se utiliza para visualizar la dispersión de los datos y la densidad de probabilidad. Los diagramas de boxplot están limitados a su visualización de los datos, ya que la simplicidad visual tiende a ocultar detalles significativos sobre cómo se distribuyen los valores. Por ejemplo, aquí no podemos ver si la distribución es bimodal o multimodal. También no podemos ver, por ejemplo, la densidad con que se distribuyen todas las cajas son iguales casi. ¿Ya? De ancho me refiero. Tienen la misma forma. Entonces, si bien los diagramas de violín incluyen más información, pueden estar mucho más abarrotados que los diagramas de cajas y bigotes, así que depende de su criterio ver cómo hacerlo. Para crearlo, ocupamos nuestras mismas variables, X va a ser la región, Y el porcentaje de profesionales, los vamos a agrupar por región, más la figura geométrica, que en este caso es John Violin, más la escala, que no es necesario que la pongan, pero aquí yo la puse porque si no se va a ver mal, que va a ser una secuencia que vaya desde 1 hasta 16, las 16 regiones, de 1 en 1, para que cada región esté graduada, así 1, 2, 3, 4, porque si no se lo saltaría y me podría mostrar 1, 5, 10, etc. Bien, más las etiquetas. Ya tenemos un gráfico de violín. Las formas son bien diferentes.
Ahora, también podemos combinar el gráfico de violín y el voxplot, y en este caso la única diferencia es que lo escribo los dos juntos. El gráfico, o sea, las capas son las mismas de la distribución anterior, pero escribimos acá Geon Voxplot más Geon Violin. Ahora, agregamos un alfa en el Geon Violin para que no me quede superpuesta al Voxplot, sino que se pueda ver de la siguiente manera, ¿no? Con un poco de transparencia. Bueno, y ahí podríamos cambiarle el color y hacer una serie de juegos, pero no lo vamos a hacer ahora. Entonces, esto es, en resumen, los gráficos más utilizados en ciencia política, creo. Así que lo vamos a dejar hasta acá por hoy y ya en las próximas sesiones vamos a ver un poco más de estética, de cómo manejar la estética del gráfico y las escalas, ¿ya? Eso va a ser el próximo video, las escalas del gráfico y después la estética del gráfico. A lo mejor me alcanza a hacerlo en un solo video, pero podríamos hacerlo en dos porque este quedó muy largo. Así que muchas gracias por venir y nos vemos en futuras sesiones.